Amigos, esta noche arrancamos con vidas increíbles y con experiencias cercanas a la muerte todavía más increíbles, las de las madres medievales, mujeres que se enfrentaron al parto en una época en la que tu mejor cuidado prenatal era una oración, y tu comadrona también hacía de cronista del pueblo. Antes de acomodarte, dale me gusta y suscríbete solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me ves y qué hora es allá. Siempre me fascina ver quién se suma desde todos los rincones. Y felicidades, has logrado quedar embarazada sin medicina moderna, sin rastrear ovulación y probablemente sin mucha privacidad. Bienvenida a la maternidad medieval, donde tu vientre se vuelve asunto público y la ciencia es sobre todo presentimiento. No orinas en un palito, orinas en una vasija de barro y alguien examina el color, las burbujas o si huele a esencia femenina. Ese es tu máximo diagnóstico. Algún herbolario incluso deja caer una aguja en tu orina a ver si se oxida. Si lo hace, o estás encinta o embrujada, quizá ambas cosas, por supuesto, no se lo dices a nadie de inmediato. Pero para el tercer día, las náuseas te delatan. En una semana, medio pueblo murmura sobre tu estado, y la comadrona suelta indirectas del tipo: no levantes nada más pesado que tu propio pecado. Tu dieta se vuelve un circo de contradicciones. Nada de anguilas vuelven al bebé resbaloso. Nada de coles provocan gases y herejías. Y por nada del mundo carne de conejo. No sea que el niño nazca con mirada salvaje. En cambio te recomiendan pan blanco, manzanas y lo que la cabra del vecino deje en el cubo. Alguien te cuelga un amuleto de plomo. Otro insiste en colgar piel de lobo sobre tu cama. Tu suegra te entrega una nuez tallada con el Padre Nuestro y jura que la protegió en 9 partos. Sobrevivieron 6, lo que en la Edad Media es casi motivo de alarde. Te advierten no mirar la luna para que el bebé no salga marcado. No pases por encima de perros. No tengas pensamientos pecaminosos, especialmente sobre el hermano Oswin, ese monje joven. Y jamás te rías durante una tormenta. Todo deja huella. El sacerdote te aconseja confesarte por si tus faltas morales fueran contagiosas. Te sientas paciente a oír un sermón sobre Eva y la tentación mientras aferras un sapo seco que una curandera te dio para equilibrar la matriz. No es metáfora. Es literalmente un sapo cocido dentro de una bolsita que llevas en la cadera. Tu marido, encantado probablemente, lo celebra con demasiada cerveza y presumiendo que su semilla prendió. No estará en el parto, claro. Parir es cosa de mujeres y brujería, pero sobre todo trabajo. Así que esperas, cargada de talismanes, con anfibio de compañía y un miedo que no se va. Bienvenida al primer trimestre, donde el consenso médico es no enojar a Dios y quizá beber leche tibia. Estás esperando. Y a diferencia de hoy, no hay yoga prenatal, no hay fotos con barriga resplandeciente y desde luego no hay fiesta de regalos con chupetes artesanales. Tu paquete de cuidados prenatales medieval incluye superstición, tanteo, un puñado de raíces y una comadrona severa que huele a ajo y conoce todos tus secretos. Primero, lo primero, tu salud. La curandera del pueblo sugiere que te mantengas abrigada pero no demasiado, que te muevas pero no mucho, y que pienses cosas agradables salvo si incluyen hombres. En resumen, evita cualquier cosa que altere tus humores. Sí, humores, esos fluidos encantadores que, según los médicos medievales, controlaban desde el embarazo hasta la personalidad. Ahora, al parecer, predominas en flema. Felicidades. Tus vitaminas prenatales llegan en forma de plantas de reputación dudosa, ruda, hinojo, artemisa. Te dicen que las hierbas en té, pero nadie habla de efectos secundarios, que van desde náuseas y desmayos hasta ver a Santa Margarita pidiéndote que te recuestes
Santa Margarita es patrona de los partos y está muy ocupada. A medida que crece la barriga, la comadrona viene más seguido para asegurarse de que no hayas hecho algo imprudente como montar a caballo, mirar a un lobo o hablar latín. Todo eso es conducta de alto riesgo. Debes mantenerte tranquila, evitar tormentas y bajo ninguna circunstancia presenciar una ejecución, porque dicen que eso tuerce al niño. Claro que las ejecuciones son el espectáculo del pueblo, y esquivarlas no es tan fácil. Y está tu estado emocional. Te dicen que la tristeza produce bebés enfermizos, lo cual es complicado cuando vives en plena Edad Media. Para subir el ánimo, las mujeres se juntan a cantar himnos y a chismear. También atan cintas rojas a los postes de tu cama, cuelgan ajos de las vigas y a veces duermen en el suelo por si los demonios se sienten atraídos por tu olor reconfortante. Cuando el bebé se mueve, a eso le llaman avivamiento, y cuando ocurre la casa entera lo toma como acontecimiento real. Te felicitan, te besan y quizá te salpican agua bendita por si acaso. La comadrona asiente con sabiduría y murmura fuerte, probablemente sin maldición. Pasas los últimos meses caminando a pasitos, evitando escaleras y procurando no estornudar con fuerza, no sea que provoques el parto. Y recuerda, nada de baños. No querrás aflojar nada. Llega el gran día, aunque nadie te dio fecha. Aquí no hay término de parto, solo gemidos generales y la sensación inquietante de que si se te cae un nabo, se te caerá también el bebé. Te conducen al espacio sagrado llamado cámara de parto, que en realidad es tu dormitorio más oscuro, más sudoroso y poblado inexplicablemente por mujeres con hierbas. Primero, bloquear la luz. Cubren ventanas, apagan velas y no entra ningún hombre. Dicen que la luz intensa confunde al bebé, o llama demonios, o te hace pecar con los ojos. No está claro. En la penumbra ves ramos de lavanda seca, artemisa y ortigas colgando de las vigas. Te aseguran que calman el vientre y protegen el alma. Procuras no cuestionar la lógica, sobre todo cuando una de las hierbas huele sospechosamente a sopa. Llega la comadrona con algo que solo puede describirse como un delantal manchado de sangre y una mirada de competencia ancestral. Trae su equipo, un banquillo de parto, un cubo con agua caliente, paños y un crucifijo. Posiblemente también un cuchillo, mejor no preguntar. Te dicen que respires, ni muy rápido ni muy lento, y por favor no tan fuerte como para espantar al bebé. Te sientan en el banquillo, que es básicamente una silla de madera con un hueco para que la gravedad haga el trabajo. La comodidad no es prioridad. A tu alrededor las mujeres rezan a Santa Margarita y de vez en cuando te salpican agua bendita en los tobillos. Una agita una reliquia sobre tu cabeza. Otra teje, dicen que tranquiliza el ambiente. Te pasan una bebida tibia con sabor a vino y arrepentimiento. Y gritas. Intentas no hacerlo porque se espera valentía. Pero seamos francos, el banco es duro, la habitación está cargada y hay una mujer untándote grasa de oca en los muslos mientras recita un salmo. No es un spa, es el parto, versión medieval. Afuera tu marido pasea nervioso, o bebe o duerme. Se enterará del nacimiento cuando alguien grite por la ventana, ya está. Si alguien merece santidad, aquí es la comadrona. No es solo asistente de parto, es la jefa de una guerra uterina medieval. Imagina a una sanitaria de campo, terapeuta y herbolaria con un toque de exorcista por si las cosas se ponen raras. Tu comadrona, llamémosla Inés, porque estadísticamente es probable, lo ha visto todo. Ha traído más criaturas al mundo que salmos ha copiado un monje promedio. Entra como dueña del cuarto con su atado de hierbas, una cruz de madera y el aire de quien no tolera gritos salvo los útiles. Inés no tiene diplomas. Sus credenciales se transmiten por susurros, observación y haber sobrevivido ella misma al parto varias veces. Su maletín incluye banquillo, cuchillo para el cordón o para ahuyentar demonios,
raíces secas y un par de manos fuertes. Y sobre todo, un rostro imperturbable. Ella marca el tono. Si está serena, todas lo están. Si alza la voz, alguien tal vez esté por morir. Por lo general, solo murmura "eso es normal". La sangre va bien. O respira, o te doy una palmada. Sabe cuándo frotarte la espalda, cuándo tomarte la mano y cuándo mandar callar a la suegra. Tiene memorizadas todas las oraciones. La del parto feliz, la del parto sin vida, la de gemelos y la de libra a esta pobre de la maldición que le echó su madre. Las comadronas viven en un estatus raro. Por un lado se las respeta. Mantienen viva a la aldea. Al fin y al cabo, por otro, se las vigila. Demasiado éxito y murmuran bruja. Demasiadas muertes y murmuran mal agüero. Si eres mujer, sabes demasiado y no lloras con los truenos. Ya estás en una lista. Aún así, Inés acude siempre, llueva o nieve, haya peste o hambre, partos de nalgas, partos sin vida, partos en los que entró una cabra a curiosear. No se inmuta. Es lo más parecido a un hospital que conocerás. Y cuando por fin llega el bebé no celebra, lo envuelve, asiente y sigue. Otro milagro, otro martes. Gracias, Inés, diosa caótica de la Edad Media. Ahora, alivio del dolor, ese concepto mítico por el que tu cerebro del siglo XXI suspira. Naciste 700 años demasiado pronto para epidurales, anestesistas o siquiera una copa de vino decente. La idea dominante es el dolor forma el carácter, y si parir no doliera, Dios no lo habría diseñado así. Gracias, teología. A ti se te pide aguantar con una dignidad sombría. Puedes gritar sí, siempre que suene piadoso. Si te lamentas demasiado alto, atraes demonios, o peor, a las vecinas que lo contarán en el mercado. Hay remedios, más o menos. Te ponen en la mano una astilla de un hueso de Santa Margarita, real o no. No calma nada, pero al menos aprietas algo. Luego, un brebaje de valeriana, artemisa y algo que huele a desesperación. Sabe peor de lo que huele, y a mitad de la taza sospechas que alivio es distraer la lengua mientras el útero organiza un motín. También te invitan a morder cuero, madera o un trapo bien tejido. No es medicina. Evita que asustes a otras embarazadas. Si el parto se alarga, recurren al rezo correcto, al volumen correcto, para que Dios atienda tu caso con prioridad. Suma puntos si hay un sacerdote, resta si huye asustado. Y finalmente, las manos de Inés, sorprendentemente eficaces, no por técnica sino por fuerza y persuasión. Suelta, no seas cobarde. Tu abuela tuvo 12. O empuja o te maldigo yo misma. En resumen, tus opciones de manejo del dolor son esperanza, oración y el mugido lejano del ganado. Tranquila, el tormento pasará, probablemente, y si todo sale bien, tu premio no es descanso, sino lactancia inmediata y 0 cuidados posparto, porque en el mundo medieval, en cuanto pariste, vuelves a ser útil. ¿Cuánto tardará? Preguntas con esperanza. Inés responde con un gruñido críptico y una plegaria a Santa Ana. Bienvenida al trabajo de parto medieval, donde el tiempo no significa nada y el dolor se mide en rosarios. Puede durar 2 horas o 2 días. Ya estás dentro y nadie trajo reloj de sol. Te sientas en el banquillo, luego te recuestas, luego en cuclillas, caminas, te arrodillas, sueltas una maldición y vuelves al banquillo, porque las otras posturas hacen que tus rodillas suenen como bolsa de nueces. Cada vez que cambias de posición, Inés dice que es para ayudar al niño a encontrar camino. Sospechas que el bebé usa un mapa medieval lleno de dragones y callejones sin salida. La habitación se vuelve caliente, luego fría, luego caliente. Se estira el tiempo. Sigue siendo martes. Existe el martes. Es esta aún tu casa.
Las mujeres cuentan anécdotas de partos pasados. Una dice que parió en tormenta y su hijo huele los rayos. Otra jura que si te untas manteca en la espalda y recitas los salmos al revés, el bebé sale como por tobogán. Nadie lo prueba. Mientras tanto, tu útero sigue con su tambor lento y atronador. Las contracciones llegan como noches de banquete, impredecibles, ruidosas e imposibles de ignorar. Las cuentas y pierdes la cuenta. Cantas entre ellas y pierdes la voluntad de cantar. Terminas mirando la pared y poniéndoles nombre a las telarañas. Una se mueve, seguro. A ratos, alguien te trae caldo, te dicen que lo haces bien o te piden que te relajes. Quien dice, relájate, sale del cuarto por su propia seguridad. No hay relojes, solo la vela titilante, el sudor en tu frente y la presencia constante de Inés que aún no ha parpadeado. De pronto la intensidad sube. Inés se inclina, asiente. Es hora. ¿De qué? De esperanza, de gloria, de colapso interior. Da igual. Tu cuerpo toma el mando y estás a punto de empujar a un diminuto ciudadano medieval hacia un mundo de barro, superstición y nutrición basada en cabras. A tu marido no lo verás dentro, por diseño. El parto es territorio femenino y los hombres se quedan fuera, lejos de gritos, sangre, rezos y caos por la paz de todos y por su propio bien. Él pasea en el patio con un rosario entre los dedos como si quisiera encenderlo. Imagina sangre, gritos y quizá a Santa Margarita bajando del cielo. Nadie lo invitó y francamente nadie lo quiere ahí. Los hombres se desmayan, se alteran y hacen preguntas inútiles como ¿es normal o debería sonar así o me traen una silla? No. Su papel es rezar, pasear y verse preocupado. Idealmente en ese orden. Si quiere ayudar, que mate una gallina para el guiso, que traiga sábanas limpias o que deje de molestar a la comadrona con ya salió. Solo si tú murieras quizá lo dejarían entrar a despedirse, poner cara trágica y casarse con tu prima a las 2 semanas. Dentro, en cambio, las mujeres se bastan, te abanican con ala de oca, la comadrona murmura conjuros y la herbolaria derrama algo verde y pegajoso junto al fuego. Todo va según el plan no escrito. Llega por fin el momento. Estás en cuclillas, sobre un colchón de paja o en el banquillo sagrado, que suena ceremonial pero es una especie de asiento de retrete con ambiciones. La gravedad es tu amiga, a medias. Inés, mujer de batalla con antebrazos de herrera, se coloca donde tiene que estar con confianza de quien ha hecho esto cientos de veces, a veces con una mano y un cucharón. Te ordena empujar y empujas, una y otra vez, hasta sentir que también empuja tu alma para salir. No hay ballenas de fondo ni epidural, solo el roce de telas, los jadeos contenidos y algún canto. El sacerdote afuera murmura una oración rápida. Las gallinas no prestan atención. El bebé maneja su propio horario. De pronto, un cambio, un quejido, un chapoteo, un aire que se toma de golpe. Con un esfuerzo final e innombrable, expulsas lo que se siente como una bala envuelta en baba. El bebé sale gritando como juglar borracho. Inés lo atrapa con la naturalidad de quien caza un nabo en caída. Declara el sexo, revisa extremidades y le da una palmada, no por salud, por costumbre y por satisfacción medieval. Yadeas, sudas, quizá ves a Santa Brígida en la esquina, pero sigues viva y en tus brazos hay una criatura roja, resbalosa y chillona. El cordón se ata con hilo de lino y más tarde se cortará con un cuchillo que tal vez ayer sirvió para destripar peces. No existe antiséptico. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Lo lograste. Pariste en la Edad Media. Nadie se desmayó y nadie ha muerto todavía. Tu nombre circulará con respeto entre las mujeres, a menos que en 13 meses estés de vuelta en el banquillo. Has dado a luz, pero no se oye llanto.
No hay declaración de sexo, solo silencio. En la Edad Media, los partos sin vida son frecuentes y aterradores, no solo por el dolor emocional, también por el espiritual. Aquí está el problema. Si el bebé no es bautizado, su alma no va al cielo. Puede que ni siquiera alcance el purgatorio, y algunos dicen que queda en un limbo sin juguetes, sin pan y sin salida. El pánico aparece de inmediato. La comadrona pasa de calma profesional a sacerdotisa de emergencia. Corre por agua bendita o por agua que alguien bendijo alguna vez. Si no hay, vale vino, agua del río o saliva. La teología se vuelve flexible cuando la salvación está en juego. Si el bebé muestra un indicio de vida, un espasmo, un suspiro, un ruido parecido a un hipo, se considera vivo, lo justo, y entonces se bautiza al instante, a veces antes de cortar el cordón. En el nombre del Padre, murmuran con urgencia mientras salpican gotas sobre la coronilla. Ya ni sabes quién bautiza. La herbolaria, un pastor de cabras, tu prima Mildred, no importa. Cualquiera puede realizar un bautismo de urgencia válido. Sí, también las mujeres. Sí, incluso si no saben leer. La salvación no espera credenciales. Pero si el bebé está claramente sin vida, comienza la burocracia celestial. Algunas comunidades recurren al bautismo de intención, una forma de decir queríamos bautizarlo, Dios. Otros hablan de bautismo de deseo o de uno condicional por si acaso estuvo vivo medio segundo. La Iglesia discute todo esto durante años, como solo los teólogos medievales saben hacer. Mientras tanto, las madres, con el corazón roto, se quedan con bultos de silencio en brazos, sin saber si poner nombre o enterrarlo bajo un árbol y rogar que nadie hable de ello. Tú estás exhausta, destrozada. La comadrona, solemne, es práctica. Lava al bebé, lo envuelve. Si hubo bautismo, el pequeño se trata como un santo diminuto. Si no, el sacerdote dirá algo vago y esperanzador durante el entierro. Es lo que pueden ofrecer, y aún así la vida, con toda su incertidumbre, continúa. Felicitaciones. Has sobrevivido al parto en la Edad Media. Eso te gana un cuenco de algo tibio y comestible, una oración débil de gratitud y ahora abandono. El cuidado posparto se parece a que te entreguen al recién nacido y te empujen fuera de las murallas con un alegre ya te las arreglarás. El parto fue evento de manos múltiples, comadronas, sabias, herbolarias y al menos una gallina curiosa. El después es menos organizado. Sangras, te duele todo y probablemente tienes fiebre. La comadrona ya guardó sus talismanes y plumas de oca y va a medio camino de otra aldea. Tu marido está más interesado en celebrar al nuevo heredero, léase beber con sus hermanos, que en revisar puntos que por cierto no existen. Nadie habla de reposo del suelo pélvico. No hay consultora de lactancia. Nada de compresas frías. Solo paños de lino, cataplasmas de hierbas de origen incierto y la esperanza de que tu útero sepa lo que hace. Y no olvides a tus otros hijos, esos pequeños con piojos y mocos. Comen, se visten y piden regaños, idealmente dados por ti, porque el pueblo no se detiene para tu siesta posparto. Hay ovejas que ordeñar. Si te sientes mareada por la pérdida de sangre, es normal. Si sientes melancolía, son demonios. Si lloras demasiado o te quedas distante, llaman al cura para que te salpique. Si no funciona, es que rezaste poco durante el parto. Suerte. En algunos sitios existe el rito de la purificación, una ceremonia para que vuelvas a la sociedad porque el parto te dejó impura. Hasta entonces estás en una especie de cuarentena sin el lujo de estar sola. Quizá te lleguen regalos, pan, un poco de queso, tal vez una manta usada encontrada en un arcón. No hay cazuelas ni flores. Desde luego, no hay publicaciones de felicitaciones. El bebé recibe toda la atención. Tú vuelves al trabajo. Tu plan de recuperación es simple: no morir.
Si lo logras, estás mejor que 3 de cada 10. Después de sangrar, gritar y desgarrarte, has sobrevivido al campo de batalla del parto medieval. Toca la recompensa. Piensas, quizá un festín, una siesta larga, un baño cálido. No, lo que te toca es la purificación. Unos 40 días después del parto, si no has muerto ni te han acusado de brujería, es tu revisión espiritual. Para la doctrina oficial, estás ritualmente impura por toda esa sangre tan humana y tan problemática. No es pecado, exactamente. Es suciedad espiritual. El párroco hace una ceremonia pública para limpiar tu alma y darte permiso de reintegrarte a la vida social y religiosa. Un pase de reentrada medieval, te vistes lo mejor posible, ocultas el agotamiento y caminas hasta la iglesia. O cojeas, según cómo sanó todo. Tal vez lleves una vela, no por símbolo sino para evitar que te confundan con un espectro. Dentro, el sacerdote recita oraciones y da gracias porque tú, vasija de vida y de fluidos incómodos, no moriste al crear otra alma. Solo entonces te permiten entrar de nuevo en las partes sagradas del templo. Sí, has estado vetada del culto más de un mes, porque el parto te volvió radiactiva. La ceremonia es breve, incómoda y un poco insultante, pero al menos te sientas sin susurros a tu alrededor. Es también tu primera salida social real desde el nacimiento. Así que sonríes, asientes y finges que no es más que una versión santificada de lávate las manos. Algunas mujeres esperan la purificación con ganas, no por pureza, sino porque significa salir de casa sin que te acusen de tentar demonios o arruinar cosechas con tu aura. Al terminar, eres libre otra vez, libre para ir a misa, para ir al mercado y, por desgracia, libre para volver a quedar embarazada. Se resetea el ciclo. Dios ha perdonado a tu útero. Los vecinos dejan de mirarte de reojo y puedes tocar el agua bendita sin que nadie silbe. Progreso. Has puesto nombre, has bautizado, incluso has dormido unas horas sin ver a Santa Margarita cabalgando una cabra en tus sueños. ¿Crees que ya está? No tan rápido. La mortalidad infantil no es rareza, es expectativa. 1 de cada 3 bebés no pasa el primer año. Puede que haya más tumbas pequeñas que niños corriendo. Y pronto entiendes por qué la gente no bordaba el nombre del bebé en nada hasta pasados 2 años. Ese bultito adorable que babea en tu brazo enfrenta un desfile letal. Fiebres, disentería, pulmonía, peste, hambre y lo que sea que flotara ese día en el pozo. Y la dentición, que aún no es pecado mortal según el púlpito, pero las madres saben que puede llevarse una vida. Haces lo que puedes. Envoltorios firmes, pecho, rezos a Santa Ana, Santa Margarita, Santa Brígida, cualquiera con contactos en la guardería celestial. Mantienes el fuego, pones hierbas secas bajo la cuna y espantas espíritus con un clavo de hierro en el dintel. Porque si la muerte no se lleva al niño, pueden llevárselo las hadas. Sí, hay quien cree que los bebés enfermizos no lo están, sino que los cambiaron. Un niño sano robado por seres del bosque y en su lugar un impostor. Las soluciones varían. Dejar al bebé sobre estiércol para espantar hadas. Sostenerlo sobre el fuego mientras rezas el Padre Nuestro. No es medicina, es crianza medieval. Si el bebé muere, lo entierras en silencio. No hay terapias de duelo, no hay cazuelas, solo un madero pequeño y un susurro al sacerdote. Si estaba bautizado, consuelo, está en el cielo. Si no, la teología se nubla. Y aún así, las familias siguen intentando. A veces repiten el nombre del anterior como si los nombres fueran ropa heredada. Nadie se escandaliza. El duelo está tan cosido a la vida que parece bordado. Llega la etapa de alimentar al bebé, también conocida como mantener con vida a un humano diminuto con 2 dispositivos medievales no regulados atados al pecho. Si tienes suerte, la leche sube. Si no,
ya vas tarde en la lista imposible de la crianza. La lactancia es lo habitual, pero es una apuesta, como batir manteca con ansiedad y sin dormir. Lo intentas de verdad. Te sientas junto al hogar, el niño se prende o quizá no, y la comadrona te grita consejos como una asesora de lactancia sin título, pero con muchas opiniones. Unta grasa de oca en los pezones, evita el pan frío, reza a Santa Águeda, ella perdió los pechos y entenderá. Algunos días funciona, otros no, y el niño llora y tus pechos se vuelven piedras. Entonces aparecen las nodrizas. Si eres noble o muy desesperada y tienes monedas, puedes externalizar la leche. Las nodrizas son mujeres que parieron y ahora son botellas humanas profesionales. Es práctico y delicado a la vez, con tensiones de clase, celos y un vago olor a cabra. Si contratas una, su contrato moral incluye no tener relaciones, porque daña la leche, no comer ajo, por lo mismo, y no encariñarse demasiado con tu hijo, porque el afecto constante parece sospechoso. Es el reparto a domicilio del feudo con advertencias del púlpito y mucha saliva. Si no hay dinero, quizá pruebes leche animal, de vaca o de cabra, o en algún caso de cerda, pero sin frío ni higiene. Es una invitación elegante a la disentería en la cuna. No hay horarios. Das cuando llora o cuando la camisa se empapa. No existen tablas de percentiles, mides a ojo. Se ve menos arrugado que ayer es tu ciencia. El destete es otra apuesta con pan masticado y a veces paños en vino. Si el niño engorda, respira parejo y no vomita demonios. Vas ganando. ¿Has pasado parto? ¿Infección esquivada? ¿Nodrizas? ¿Fantasmas? ¿Y purificación oficial? ¿Crees que vienen años de calma? No. Es la Edad Media y tu útero es visto menos como órgano propio y más como taller comunal. Se espera que concibas pronto, idealmente antes de sanar del todo. No existe planificación familiar, salvo la esperanza de un varón. La anticoncepción, cuando aparece, va de lo ineficaz a lo inquietante. Tripas de oveja, hierbas amargas o plegarias a santos que no son ginecólogos. Tu marido ha sido paciente. 40 días de abstinencia ritual, y ahora quiere retomar sus deberes nobles, que suelen durar media minuta y un suspiro. Tú apenas has dejado de gotear por todos los costados y soñabas con un año de descanso, quizá peregrinar o dormir. Pero no, se reinicia el reloj y tu fertilidad vuelve a ser tema del pueblo. Con suerte pasarán unos meses sin avivamiento. Esa palabra que aquí significa primeras pataditas y no joya encantada. No te confíes. Lo estadístico dice que en 1 año y medio estarás de nuevo encinta. La comadrona ya te anotó mentalmente. El cura parpadea nervioso cuando entras, como calculando cuándo volverá a bendecir otra criatura chillona. Y los mayores empiezan a entrenarse para ayudar a criar a los menores, porque para eso están los hermanos, para trabajar gratis y asistir a funerales. Entras al compás de la maternidad medieval, un baile entre pañales, muerte y perdón divino, sin salida hasta la menopausia o la peste. Y aún así, pese al dolor, el peligro y los consejos que rozan lo delirante, sigues. Quizá por fe, por amor o porque es el siglo XIV y no hay muchas alternativas. El ciclo vuelve a empezar. Estás hecha polvo, adolorida y pegajosa, pero hay un bebé vivo en tus brazos. Patea, respira y grita como dueño del lugar. Y pese a las hierbas, rezos, maldiciones, sangre y hombres inútiles detrás de la puerta, está aquí, vivo. Eso es un milagro. Parir era tirar los dados medievales y esperar no caer en fiebre, horror de nalgas o espíritus de matriz. La Iglesia habla de providencia, pero las que sobreviven saben que fue instinto y terquedad. La comadrona te palmea la cabeza como herrera orgullosa. El sacerdote sonríe a medias.
sin decidirse entre felicidades o gracias a Dios que no estás muerta. Miras a la criatura y piensas cómo te mantengo a salvo. No hay manuales ni pediatras ni vigila bebés. Solo intuición, leche y un talismán antiguo colgando de la cuna para ahuyentar demonios. Aún así, sientes que lo intentarás una y otra vez. Aunque el mundo sea barro, leña y enfermedades con nombres de taberna, ese latido pequeño lo cambia todo. Es esperanza en lino. Pronto llegarán vecinos con pan, supersticiones y consejos no pedidos. Vendrá la nodriza. Te dirán que evites anguilas, mantequilla, emociones fuertes y canciones en tono menor. Todo por la salud del bebé. Tratarás de entender, pero por ahora, a la luz temblorosa, respiras, acunas y lloras un poco, porque entre superstición y tristeza lo lograste. Y si alguien te pregunta cómo se sintió, nunca tendrás palabras exactas. En un mundo donde todo es peligroso y nada está garantizado, el nacimiento no fue solo un proceso, fue un acto de rebeldía, un milagro. Cada vez, imagina el corazón de Manchester o Birmingham en plena revolución industrial. Un mundo que huele a humo de carbón y lana húmeda, con jornadas de 12 horas, cielos atorados de hollín y calles tan sucias que la idea de aire fresco parece mito. Para la mayoría no existe ocio, hasta que una pieza de tecnología rompe el cerrojo, el ferrocarril. Cuando los trenes se desplegaron por Gran Bretaña, no solo movieron carbón y acero, movieron personas. Y por primera vez movieron a la gente común. Antes de los rieles, la costa era terreno de aristócratas aconsejados por doctores que juraban que el baño de mar curaba desde la gota hasta la melancolía. Viajaban en carruajes hasta Brighton y se alojaban en villas elegantes, bebiendo aguas minerales como si fueran oro líquido. Pero el tren democratizó la orilla. De pronto, un obrero con el salario de una semana podía subir a un vagón y en la tarde quedarse mirando el horizonte infinito del canal. Brighton fue la primera estrella de esa nueva cultura del ocio, en parte gracias al príncipe regente. Luego, Jorge IV, que décadas antes convirtió la ciudad en su patio de juegos con el exótico pabellón real de cúpulas de cebolla. Ahora, sus playas ya no eran solo para la élite. Blackpool siguió enseguida, pasando de aldea de pescadores a meca de vacaciones masivas. Para la década de 1850 ya lucía muelles, salones de baile y el futuro Blackpool Tower, una imitación de la torre parisina con más paseos en burro que los que París soñaría. Lo notable fue la velocidad con que el mar pasó de medicina a diversión. Al principio los victorianos se aferraron a la idea del aire marino como remedio y del agua salada como limpieza del cuerpo y del alma. Pero si le das sol, helados y una pausa del humo a familias obreras, ocurre la magia. La costa se vuelve válvula de escape, un lugar donde los niños corren libres, los hombres aflojan el cuello y las mujeres respiran sin tragar polvo de carbón. El veraneo nació en el vapor y el acero, y el país no volvió a mirar el ocio del mismo modo. Con los trenes, los pueblos costeros cambiaron casi de la noche a la mañana. Donde antes hubo villas somnolientas y estaciones de aguas modestas, aparecieron tropas de excursionistas, familias de fin de semana y empleados que cambiaban hollín por salitre. Los emprendedores no tardaron. Levantaron muelles que se adentraban en el mar no para atracar barcos, sino para jugar. Los bordaron con salones de té, galerías de tiro, salas de conciertos y teatrillos. Pasear por el muelle se volvió tan ritual como mojarse los tobillos. Blackpool es el ejemplo perfecto de reinvención. Antes de los rieles era un puñado de cabañas en la costa de Lancashire. Una vez conectado al norte industrial, se reinventó. En la década de 1870 ya tenía el muelle norte, seguido por el central y el sur, cada uno con su mezcla de entretenimiento, bandas de metales, adivinas y los primeros artilugios de feria.
Con el tiempo la torre icónica dominaría el perfil y atraería a millones. Brighton, por su parte, exprimió su glamour real. Desde hacía tiempo se bañaba en el resplandor del pabellón, pero ahora era un centro de moda tanto para ricos como para trabajadores. Su paseo marítimo hervía de visitantes de domingo, mujeres con vestidos largos y sombrilla, hombres que alzaban el sombrero, vendedores que gritaban ostras, dulces y recuerdos del mar. Para los victorianos todo aquello era novedad, ocio como mercancía. Por primera vez surgieron poblaciones construidas no para trabajar ni para rezar, sino para jugar. Las familias alquilaban una pensión modesta. Comían pescado con papas envuelto en papel y podían sentir por unos días que vivían otra vida. Las reglas férreas del reloj de la fábrica se cambiaban por un ritmo juguetón de burros, bandas y helado antes de la cena. Quizá lo más importante, los balnearios ofrecieron algo que nunca habían probado: la idea del escape, un respiro físico y mental del desgaste diario. Fuera excursión de un día o quincena, el veraneo creó una cultura de diversión que prometía refresco, risa y un poco de arena en los zapatos. Si hay una imagen que resume la rareza encantadora de la costa victoriana, es la máquina de baño. Eran casetas de madera sobre ruedas que parecían cobertizos agrandados, pero diseñadas para entrar al agua. El porqué es sencillo: la obsesión por el pudor. Bañarse en público era delicado, sobre todo para las mujeres. La sociedad exigía cuerpos ocultos, mientras médicos y guías recomendaban baños de mar para la salud. La solución: un caballo o un equipo empujaba la caseta hasta la orilla. Dentro, la mujer se cambiaba al traje de baño abultado, más vestido que traje. Cuando estaba lista, salía directamente al agua sin miradas curiosas. Algunas casetas eran lujosas con escalones y cortinas, otras simples cajas tambaleantes. Para los hombres, las reglas eran más laxas y en algunos sitios podían meterse con el torso descubierto, pero el traje recatado seguía siendo norma. Las guardianas del pudor eran las dippers, asistentes fornidas que guiaban al bañista e incluso lo zambullían para maximizar el vigor. El frío se creía estimulante. A nosotros nos suena a castigo, a ellos a terapia. Las máquinas se volvieron emblema de toda playa respetable, alineadas en Brighton, Scarborough y Blackpool como caravanas en un festival. Con el tiempo, las normas se relajaron. Los balnearios populares cedieron y la juventud encontró modos de coquetear y chapotear más allá de la mirada vigilante. Aún así, la máquina de baño quedó como símbolo perfecto, mitad ocio, mitad represión y completamente peculiar. No existía veraneo completo sin azúcar ni paseo en burro. Los resorts entendieron que el aire por sí solo no entretenía, así que llenaron la arena de puestos y pequeños placeres. El helado fue sensación. Se suele destacar a Carlo Gatti, suizo-italiano, por popularizarlo para las masas. Antes, los postres fríos eran lujos. El hielo se cortaba de lagos y se guardaba en neveras de tierra. A mediados del siglo XIX, con mejor transporte e importación de hielo, un obrero podía comprar un penny lick, una copita de vidrio con helado que se lamía y se devolvía. Higiene opcional, emoción garantizada. Y los burros, claro. Imagínate niño del norte industrial pisando arena por primera vez, el mar infinito delante y alguien ofreciéndote montar un burro algo malhumorado para trotar por la orilla. Era el clímax de miles de infancias. Las postales de Blackpool, Brighton y Scarborough presumían filas de burros con sus sillines esperando jinetes pequeños. Había también bastones de caramelo con el nombre del balneario en el centro, y ostras, que entonces eran comida barata de calle. Vendedores recorrían el paseo con pan de jengibre, pescado con papas y cacahuates. La costa era carnaval de sabores y olores. Un lugar donde hasta la familia más modesta
podía permitirse una indulgencia. Los guardianes de la moral protestaban a veces. Decían que el ocio distraía del deber y fomentaba ociosidad. Pero para quienes volvían a casa con el cuello rojo de sol y los dedos pegajosos, esos burros y helados no eran caídas morales, eran recuerdos. El muelle era el teatro del mar. Estas estructuras de madera se adentraban dramáticamente y ofrecían no solo vista, sino entretenimiento. Caminar sobre el agua era entrar a otro mundo, uno con propósito único, el placer. Los primeros muelles fueron pasarelas sencillas. Pronto se llenaron de salones de té, salitas de concierto, máquinas de un penique y teatritos con cantantes cómicos y artistas de music hall. En algunos sitios las bandas tocaban a diario. El aire vibraba con marchas alegres mientras los niños tiraban de las mangas por otra ronda de juegos. Blackpool abrió camino con su muelle norte en 1863. Luego llegarían el central y el sur, cada uno con personalidad. El norte, elegante, para clases medias que buscaban refinamiento y brisa. El central, ruidoso, con espectáculos y aparatos. El sur, amante del espectáculo con bailes y variedades. Brighton levantó sus muelles oeste y palacio, igualmente famosos, y atrajo multitudes con su brillo costero. El muelle era también pasarela social. Los victorianos amaban el paseo. Hombres y mujeres con sus mejores galas caminaban despacio, intercambiando miradas como en una pasarela interminable. Para las familias trabajadoras, el muelle representaba algo radical, un espacio al que todos estaban invitados. No hacía falta riqueza para reír con un cómico o escuchar una banda. Por unos peniques comprabas risas, memoria o al menos una bolsa de toffee. El muelle convirtió el ocio en experiencia colectiva, donde las clases se mezclaban y las olas abajo aplaudían sin parar. La costa no era solo diversión, también salud. De hecho, todo empezó con recetas médicas. Mucho antes de los burros y los bastones de azúcar, la playa era hospital al aire libre. Doctores recetaban el choque frío de las olas para fortalecer el cuerpo, despejar los pulmones y calmar nervios. A los padres les decían que llevaran a los pequeñitos, convencidos de que el viento salado restauraba cuerpecitos. Pero la medicina iba de la mano con la moral. Había que comportarse, se segregaban zonas de baño por sexo. Hasta pasear por el malecón tenía código, damas con sombrilla, caballeros con traje, nada de piel salvo manos y rostro. Los resorts querían familias, no escándalos. Y aún así el mar invitaba a relajar normas. Era uno de los pocos lugares donde personas de clases distintas coincidían persiguiendo sol y espuma. A los reformadores religiosos esto les inquietaba. Hubo sermones que tronaron contra la vanidad del mar, el coqueteo en el muelle y la indulgencia de las golosinas. La costa, para la mayoría, curaba cuerpo y ánimo. Escapar del humo, sentir el sol y oír las olas era terapia. Quizá los beneficios médicos se exageraban, pero el alivio era real. Las familias volvían con el espíritu más ligero, listas para enfrentar el reloj y la sirena de la fábrica. Así, la playa se volvió mezcla rara de receta del doctor y patio familiar. Un lugar donde podías sanar los pulmones con aire salado y arruinarte los dientes con menta dulce. Tal vez esa contradicción era exactamente lo que funcionaba. La obsesión victoriana por la clase social se veía con nitidez en la costa. El tren abrió la orilla a todos, pero la experiencia dependía del bolsillo y del apellido. Para las clases altas y medias, el mar era escenario de refinamiento. Se alojaban en hoteles elegantes o casas bien amuebladas, y paseaban con paso medido luciendo ropa impecable. En Brighton, los más acomodados aún se bañaban en el reflejo del favor real, caminando frente a las cúpulas del pabellón, asistiendo a conciertos exclusivos o tomando chocolate en salones con vistas al agua. El muelle, para ellos,
era tanto para mirar como para ser mirados. Una pasarela al aire libre donde la apariencia contaba. Las familias obreras vivían otro veraneo. Se apretaban en pensiones baratas, dormían varios por cuarto y comían pan, queso y pescado comprado en la calle. Su ocio era más ruidoso y físico. Burros para los niños, atracciones de feria, bailes en salones llenos. Blackpool se volvió su capital porque ofrecía diversión sin exigir bolsillos profundos. Para muchos trabajadores, caminar descalzo sobre la arena ya era lujo. Ese contraste no evitó los roces. La clase media se quejaba del bullicio, de las canciones, del alcohol. Demasiado canto, demasiada risa, decían. Pero la costa era de los pocos espacios donde las fronteras se difuminaban. Un empleado y un obrero podían montar el mismo burro o lamer el mismo penny leak. Al menos las olas no reconocían rangos. Aún así, los balnearios aprendieron a separar clientelas. Algunas playas señalaban zonas tranquilas para los pudientes y tramos animados para las masas. Las pensiones anunciaban respetables, código para sin huéspedes de la clase trabajadora. Hasta los muelles desarrollaron identidades, paseos refinados para unos, arcadas ruidosas para otros. Y sin embargo el mar insinuaba una mezcla nueva. Por una semana breve, familias que rara vez salían de sus barrios industriales compartían horizonte con abogados, médicos y comerciantes, todos persiguiendo el mismo aire salado. No era igualdad, era proximidad. Y para la Gran Bretaña victoriana, eso ya era notable. La costa fue espejo de las divisiones sociales y a la vez un lugar donde podían desenfocarse bajo el sol de verano. Para los niños, el mar era paraíso. En casa la vida era estrecha y rígida, las calles sucias, el juego limitado y el aire escaso. En la playa había espacio para correr, agua para chapotear y arena interminable para construir castillos con cubos de hojalata y palas de madera. Para muchos pequeños del norte industrial, ver el océano por primera vez fue una revelación que quedó grabada. Los paseos en burro eran el gran premio. Por unas monedas, un trote tambaleante junto a la orilla, agarrando las riendas como si fueran jinetes de leyenda. Los burros se convirtieron en íconos, y las familias posaban para fotografías con ellos, prueba de que habían hecho el veraneo. Cuando no montaban, los niños excavaban fosos, levantaban murallas que el agua derribaba y aprendían, a su modo, la lección del ciclo de las mareas. Pero no todo era juego inocente. Muchos adultos veían la playa como guardería natural, un sitio para robustecer a los hijos. Se recetaba baño de mar incluso para los más chicos, y las dippers zambullían a los renuentes entre gritos. Al oído moderno suena cruel. Para ellos era fortalecer el cuerpo. Pronto surgieron espectáculos pensados para infancias. El teatro de Guignol de Punch y Judy, con sus voces agudas y bofetadas, congregaba risas a carcajadas. Vendedores ofrecían bastones de caramelo, hombres de jengibre y pequeñas delicias que convertían dedos pegajosos y sonrisas abiertas en recuerdos duraderos. Los niños de clases medias y altas vivían una versión más vigilada. Trajes de baño más elaborados, salidas con tutores y paseos en pony en vez de burro. Aún así, la magia del mar cortaba líneas sociales. Un helado derretido o un castillo de arena unían mundos. Hacia el final del reinado de Victoria, en 1901, el veraneo había pasado de ritual médico excéntrico a columna vertebral de la cultura. Lo que empezó como receta de doctor y capricho real se volvió tradición nacional que moldearía el ocio por generaciones. El ferrocarril fue clave. No solo conectó pueblos con playas, conectó a la gente con la idea misma de escapar. Por primera vez, familias trabajadoras compraron ocio en vez de soñarlo. Blackpool, Brighton, Scarborough y decenas de balnearios prosperaron porque ofrecían la misma promesa: una pausa del ritmo aplastante de la fábrica. La infraestructura dejó huella duradera.
Los muelles, paseos y pabellones de la época se hicieron iconos de la costa. La torre de Blackpool, el muelle de Brighton y los grandes hoteles de Scarborough aún se alzan como vestigios de una era en que vacacionar era espectáculo y necesidad. Incluso la humilde máquina de baño, hoy extinta, sobrevive en postales y museos como símbolo de modestia y excentricidad victorianas. Más importante, esas vacaciones reconfiguraron la mirada sobre familia, ocio y salud. Legitiman el juego. Enseñaron que tomarse tiempo no era flojera sino renovación. Para los niños, crearon memorias de arena, burros y helado. Para los adultos ofrecieron un vistazo de libertad, aunque fuera una semana. En el siglo XX, el veraneo seguiría cambiando con parques de atracciones, cines y luego vuelos baratos al extranjero. Pero la base quedó. Sin el día de playa en tren y el paseo en burro, no habría campamentos de posguerra, ni paquetes turísticos, ni fines de semana de bajo costo frente al Mediterráneo. El ADN de las vacaciones modernas se traza directo a los paseos de Brighton y a los muelles de Blackpool. Hoy, cuando familias aún bajan a la playa a levantar castillos y comer pescado con papas, repiten un ritual inventado hace siglo y medio. El veraneo victoriano no fue solo ocio, fue una revolución de cómo pensar la vida, el trabajo y la alegría. Ese legado persiste en cada bastón de caramelo y en cada chillido de gaviota sobre la espuma. Cambiamos de orilla y de siglo. Para los Apache, la salud nunca fue solamente el cuerpo, era vivir en armonía con la tierra, los espíritus, los ancestros y la comunidad. Estar sano era estar en equilibrio, y enfermar era salirte del paso de ese orden delicado. La vida se entendía como una red entrelazada donde lo físico, lo espiritual y lo emocional se tejían juntos. Si tirabas de un hilo por desgracia, falta o encuentro con fuerzas hostiles, el tejido entero podía deshacerse. La enfermedad no era solo fiebre o herida, era señal de que el balance se había alterado. Un cazador que faltaba al respeto al animal podía padecer debilidad. Un hogar con pleitos constantes podía atraer enfermedad. Hasta los sueños advertían que el espíritu estaba inquieto y que convenía sanar antes de que creciera el problema. Cada dolencia tenía una causa visible y otra invisible, y había que atender ambas. La tierra ocupaba el centro de esta filosofía. Montañas, ríos, animales y plantas no eran telón de fondo, eran parientes vivos, cada uno con su espíritu. Herir la naturaleza a la ligera era herirte a ti. Tratar a la tierra con respeto era invitar su poder sanador. Por eso la curación nunca se limitaba a un paciente. Era un esfuerzo comunitario y ambiental, una restauración del equilibrio mayor donde vivía la persona. En el corazón de esta visión estaban los hombres medicina, guardianes de armonía e intérpretes del desequilibrio. No eran solo sanadores del cuerpo, también mediadores entre el mundo humano y el espiritual. Cuando llegaba la enfermedad, la gente buscaba su guía no solo por un remedio, sino por comprensión. ¿Por qué pasó? ¿Qué hay que hacer para volver al balance? Esta perspectiva dio forma a cada práctica, desde hierbas y cantos hasta pinturas de arena y ceremonias. La meta nunca fue solo aliviar dolor o combatir mal. Fue recomponer hilos, alinear individuo, comunidad, tierra y mundo invisible. Sanar era un viaje de regreso a la armonía, un recordatorio de que la salud no se posee, se comparte. El hombre medicina era más que curandero. Era guía espiritual, consejero y protector. Su papel combinaba funciones de médico, sacerdote y narrador, y aún más, guardián de conocimiento heredado, saber de hierbas, cantos y ceremonias que sostenían el equilibrio. No era elección ligera. Requería años de aprendizaje junto a ancianos que escogían a sus alumnos con cuidado. La formación era larga y rigurosa. Memorización de cantos sagrados, comprensión del sentido espiritual de cada planta,
y dominio de rituales precisos, donde cada gesto, palabra y símbolo tenían peso. Un error podía disminuir la fuerza de la ceremonia o, peor, traer daño en lugar de alivio. Algunos eran llamados por visiones o sueños, otros marcados por enfermedad o roce con la muerte, señal de haber tocado el mundo de los espíritus y volver con entendimiento. Desde entonces, su vida se consagraba al servicio. Sus responsabilidades iban más allá del enfermo: bendecir partidas de caza, proteger guerreros antes de la batalla o presidir ritos de paso. Custodiaban canciones e historias que ligaban al pueblo con los ancestros y con la naturaleza. Sus cantos no eran solo palabras, eran puentes entre ámbitos, llamados a fuerzas que regían salud y equilibrio. La comunidad depositaba enorme confianza en ellos, pero el peso era grande. La curación jamás estuvo garantizada, y el fracaso traía dudas. Aún así, el hombre medicina encarnaba esperanza y continuidad. Su presencia recordaba que enfermedad, pérdida o miedo no se enfrentaban solos. Había alguien entre la gente y lo invisible esforzándose por restituir el balance. Su poder no venía de sí mismo, sino de su capacidad para alinear la vida humana con la armonía mayor del universo. El mundo natural no era telón, era farmacia sagrada. Cada planta, raíz y mineral tenía potencia y el saber de usarlos se preservaba con esmero. Sanar el cuerpo empezaba a menudo con hierbas recogidas con respeto. Se elegían por sus propiedades físicas y por sus asociaciones espirituales. La salvia limpiaba y purificaba cuerpo y espíritu. Las bayas de enebro calmaban el estómago y se quemaban para ahuyentar fuerzas negativas. La yuca, planta de raíces profundas en la vida diaria, daba jabón, champú y cataplasmas para heridas. Cada planta era aliada viva con espíritu propio, digna de gratitud al cosecharla. La preparación no era casual. Infusiones, polvos, emplastos, rara vez se administraban solos. El hombre medicina los combinaba con oración, canto o rito para que actuaran a la vez en lo físico y en lo espiritual. Sanar no se consideraba completo si cuerpo y espíritu no se atendían juntos. El propio acto de recolectar formaba parte del rito. Se escogían horas del día, fases de la luna o lugares con poder. Se dejaban ofrendas, un pellizco de harina de maíz o una plegaria. Esa reciprocidad subrayaba un principio. Tomar medicina de la tierra pedía respeto y equilibrio, nunca explotación. Lo que a ojos extraños parecía remedio popular era, en realidad, sistema sofisticado de conocimiento. Generaciones de observación, prueba y práctica espiritual enseñaron qué planta servía para qué mal. Y aunque la medicina occidental desestimó mucho de esto como superstición, no pocas hierbas contenían compuestos útiles. Para los apache no eran químicos sin más, eran socios vivos de la curación. Y usarlas sin oración era perder el sentido. Sanar con hierbas no era solo curar, era restaurar armonía entre humanos y mundo natural. Las palabras no eran solo palabras, dichas o cantadas con intención, se volvían medicina. Los cantos y canciones sagradas tenían poder, puentes entre lo humano y lo espiritual. Para sanar el cuerpo había que convocar la armonía del espíritu, y el canto era el idioma que lo hacía posible. No se improvisaban. Cada canción pertenecía a una tradición preservada, transmitida por generaciones. Algunas duraban minutos, otras acompañaban ceremonias largas con ritmos que espejeaban los ciclos de la naturaleza, el amanecer, la luna, el fluir del río. Las palabras se mezclaban con sonidos de la tierra, llamadas de ave, susurro de viento, tambor que latía como corazón. Había cantos de protección antes de caza o batalla, cantos para curar males concretos, llamando a fuerzas para expulsar la enfermedad, y cantos ceremoniales
como los de la danza del amanecer que marcaba el paso de niña a mujer, colmada de canciones de renovación y fuerza. No se cantaban solo al paciente, participaba la comunidad, familias y amigos se sumaban reforzando la idea de que sanar no era lucha individual, sino acto colectivo de apoyo. Oír el canto era recordar que uno no estaba solo, sino sostenido por armonía en sonido. El poder se amplificaba por la creencia, las palabras moldeaban la realidad. Hablar era llamar a ser. Un canto no era truco, era alineación. Poner el mundo en su sitio, unido a hierbas, pinturas de arena o gestos rituales. El canto era el hilo que anudaba todo. Aún hoy muchos cantos apaches siguen vivos. Se entonan en ceremonias con la misma convicción de que el sonido, el ritmo y las palabras sagradas restauran el equilibrio. Sanar con canciones es recordarle al cuerpo, al espíritu y a la comunidad que son uno solo. Entre los apache, curar nunca fue solo cuestión de hierbas y cantos, también de imágenes. Los cuadros de arena ocupaban un lugar central en los rituales de sanación. Se creaban en el suelo con polvos de piedra, carbón molido, polen amarillo, arcillas de diferentes tonos y pétalos triturados. El hombre medicina dibujaba figuras de espíritus protectores, montañas, soles, corrientes de agua, huellas de animales y caminos. No eran adornos, eran mapas sagrados pensados para guiar de vuelta la energía desalineada. Cada línea tenía un propósito y debía trazarse con precisión. Un contorno mal colocado podía alterar el sentido del diseño y debilitar la ceremonia. El paciente se sentaba cerca del centro, respiraba con el canto y dejaba que la mirada descansara en los símbolos, como si el ojo recordara al cuerpo el trayecto de regreso a la armonía. Cuando la ceremonia terminaba, el cuadro no se guardaba. Se deshacía con plumas, con las manos o con una ráfaga de viento. Su fuerza no estaba en perdurar, sino en cumplir una tarea y volver a la tierra. Estas ceremonias rara vez eran breves. Podían extenderse por una o varias jornadas marcadas por la salida del sol, el mediodía y el ocaso. No se trataba solo de atender un cuerpo, sino de reunir a la comunidad alrededor del enfermo para recordarle que no estaba aislado. Parientes y vecinos llevaban maíz, carne seca, agua fresca, leña y mantas. Su presencia era parte del remedio. A veces se turnaban para mantener el fuego, otras para marcar el ritmo con sonajas hechas de calabaza y piedras. Las voces se unían en coros que repetían los estribillos de los cantos sagrados. Esa participación no era adorno, era medicina social. Sanar a uno era fortalecer los vínculos de todos. La tierra era maestra y pariente a la vez. Cada montaña, cada río y cada valle tenía historia y espíritu. Las narraciones de los mayores contaban cómo los ancestros recibieron dones de los animales, de las plantas y de los vientos. Esas historias enseñaban respeto. Cazar sin agradecer al venado podía traer debilidad al cazador. Arrancar más raíces de las necesarias podía dejar al suelo sin aliento. Ensuciar un arroyo era como ofender a una abuela. Por eso, al recolectar plantas medicinales se hablaba con ellas. Se pedía permiso y se dejaba una ofrenda de polen o de harina de maíz. La reciprocidad no era una formalidad, era un compromiso vivo. Tomar de la tierra exigía devolver cuidado. Desde esa lógica, la salud personal y la salud del entorno estaban entrelazadas. Un cuerpo vigoroso en una tierra herida no estaba realmente sano. Muchas curaciones incluían bendiciones a los ríos, cantos a las montañas y ofrendas al viento. Curar a alguien implicaba también curar el lugar donde vivía. El equilibrio también significaba armonía emocional. Se entendía que la tristeza prolongada debilitaba y que la ira persistente abría puertas a influencias dañinas. El hombre medicina escuchaba historias,
proponía reconciliaciones y buscaba reparar relaciones tanto como aliviar síntomas. Una disputa que se enquistaba en la familia podía enfermar a todos sus miembros. Restaurar la paz entre ellos era tan vital como preparar un té de cortezas. Por eso, sanar se extendía más allá del cuerpo y abrazaba la mente, el espíritu, la familia y el paisaje como un mismo tejido. Había tiempos propicios y señales que guiaban la curación. El amanecer, cuando la luz abre caminos, era bueno para iniciar procesos. El atardecer, cuando todo se recoge, invitaba a cerrar. Los sueños también orientaban. Un ave que canta sobre agua en un sueño podía indicar que la voz del enfermo necesitaba limpiarse con vapores y cantos. Un venado que se aleja en silencio podía señalar reposo y aceptación de ayuda. El hombre medicina interpretaba esas pistas no como caprichos, sino como mensajes de una realidad más ancha que la mirada habitual. Sanar implicaba también proteger. Se hacían limpiezas con humo de salvia o de enebro, se trazaban líneas de maíz alrededor del hogar y se colgaban pequeños paquetes de hierbas en las entradas para filtrar influencias. A los niños se les bendecía con polen en la coronilla y en las plantas de los pies, para que caminaran con claridad. Las madres recientes recibían cantos suaves y tés de flores para calmar el espíritu y recordarles que su fuerza estaba sostenida por muchas manos. Quien regresaba de un duelo recibía compañía silenciosa, pasaba noches junto al fuego, bebía infusiones amargas para limpiar el pecho y dejaba que el canto hiciera el trabajo que la lengua cansada no podía. Cuando una enfermedad era terca, se buscaba la causa oculta. Tal vez alguien había quebrado un tabú sin saberlo. Tal vez una promesa no cumplida pesaba como piedra. En esos casos, la cura no era solo física. Podía requerir una disculpa, una ofrenda o una vigilia. Podía exigir reparar una relación, devolver algo tomado o decir en voz alta una verdad guardada. La medicina, entonces, era acto de honestidad. El canto abría la boca, la hierba abría el cuerpo, la palabra abría el camino. La vida diaria sostenía esa misma ética. Comer con gratitud, hablar con mesura, escuchar a los mayores, pedir ayuda a tiempo y devolver a la tierra parte de lo recibido eran prácticas de salud. La enfermedad no convertía a nadie en problema. Convocaba a todos a recordar el ritmo compartido. Si alguien caía, la comunidad se acercaba, no para juzgar, sino para sostener el paso. Esta visión contrastaba con la mirada que llegó después desde Occidente, que entendía la enfermedad como falla aislada a corregir y el cuerpo como máquina separada de la tierra. Para los Apache, esa visión estaba incompleta. La salud no era una condición individual, sino una red de vínculos vivos. Mantenerla exigía respeto, comunidad y equilibrio constante. Perder ese equilibrio podía formar parte del ciclo natural. Recuperarlo era responsabilidad compartida. Por eso, sanar no era un acto rápido, era un camino que pedía paciencia, fe y cooperación. Un recordatorio de que vivir bien no era vencer al mundo, sino caminar en compás con él. Los cuadros de arena ofrecían una lección silenciosa sobre ese compás. El diseño nacía, cumplía su función y volvía a la tierra. Nada se quedaba fijo. La belleza servía para reordenar y luego se dejaba ir. Esa práctica enseñaba a no aferrarse. El paciente aprendía, mirando el dibujo desaparecer, que la curación también era soltar, que no todo dolor se destierra, que a veces se transforma en otra cosa cuando el cuerpo y la comunidad recuperan el paso. También había gestos pequeños que tejían confianza. Antes de iniciar una ceremonia, el hombre medicina lavaba sus manos con agua y polen, pedía claridad y silencio a su propia mente y agradecía la presencia de quienes habían llegado a ayudar. Entre canto y canto, ofrecía agua al paciente. Tapaba con una manta los hombros de quien temblaba. Esos cuidados sencillos eran la tierra donde crecían los remedios. Una planta poderosa sin cuidado podía no funcionar.
Un canto perfecto en un cuarto sin respeto perdía fuerza. La medicina era relación, la memoria sostenía todo. Las historias de curaciones pasadas no se contaban para presumir, se contaban para recordar que el orden puede regresar. Una abuela decía que su hermana volvió a caminar después de una ceremonia y de muchas semanas de paciencia. Un tío relataba cómo se le aclaró la vista después de pedir perdón a quien había ofendido. Un joven contaba cómo dejó de soñar con relámpagos cuando aprendió a rezar al amanecer. Ninguna de esas historias era receta exacta. Todas eran señales de camino. Si algo fallaba, no se culpaba al enfermo. Se revisaba el conjunto. Tal vez no era el tiempo. Tal vez la ceremonia debía repetirse. Tal vez faltaba una voz en el coro, una planta en el té, una palabra en la conversación. La medicina no se agotaba en un intento. Volvía a empezar con humildad, como el sol cuando se levanta otra vez. Así, curar entre los apache era, y sigue siendo, un arte de escucha y de cuidado. Un arte que toma a la tierra por maestra, a la comunidad por casa y a la palabra por puente. Un arte que sabe que el cuerpo no vive solo y que la salud no se guarda en frascos, se teje día tras día con cosas pequeñas. Un arte que mira al dolor sin negarlo y que busca devolverle a la vida su ritmo. Ese ritmo, cuando se recupera, suena parecido a un canto que se alza al amanecer y se apaga al atardecer, mientras el cuadro de arena vuelve a ser polvo y el viento se lleva, con suavidad, lo que ya cumplió su tarea. En el corazón de una ceremonia de sanación apache, el tiempo se estira entre respiraciones. Todo empieza con preparar el lugar. Se barre el suelo, se traza un borde fino con harina de maíz y se enciende un fuego pequeño que no busca calor, busca dirección. El hombre medicina camina en círculos suaves, probando la acústica del claro o de la casa como si escuchara el eco de un canto que todavía no se ha cantado. A un lado se apilan mantas, al otro esperan las hierbas. Cerca del fuego reposan sonajas y tambor. No hay prisa, hay orden. El paciente entra sin teatro. Tal vez cojea, tal vez la mirada se le apaga por ratos, tal vez no duerme desde hace días. Se sienta frente al hombre medicina o se recuesta con la espalda apoyada en una manta. Se empieza por preguntar y escuchar. ¿Cuándo empezó el dolor? ¿Qué ocurría en casa? ¿Qué soñaste anoche? ¿Cuál fue la última palabra que dijiste con rabia? Ese interrogatorio no busca culpables, busca hilos. Un dolor puede ser cuerda de muchos cabos, y tirar del primero no siempre libera el nudo. A veces el hilo se encuentra en un gesto breve, otras veces en una memoria que parecía pequeña. Luego llega el humo. La salvia chisporrotea y el enebro suelta un aroma que despeja la cabeza. Con plumas o con la mano, el hombre medicina guía el humo sobre el cuerpo, de la coronilla a las plantas, de las manos a la espalda. El humo encuentra rincones a los que la palabra no llega y calma lugares donde la respiración se achicó. Después, el té, corteza amarga para el hígado cargado, flores para los nervios tensos, raíz para el estómago hecho nudo. No hay recetas universales, hay combinaciones que se ajustan a una historia única. El sabor no siempre es amable, pero la lengua aprende rápido lo que ayuda. Si la ceremonia pide cuadro de arena, se elige el sitio y se traza un primer círculo. No es cualquier círculo. Es el umbral entre el ruido del mundo y el espacio donde la atención se afina. El diseño nace por capas. Primero los caminos, luego las montañas, después los guardianes, los polvos de piedra, el carbón, el polen y las arcillas de color marcan direcciones y ritmos. El paciente observa sin forzar, deja que los colores lo sostengan. El canto acompaña. Algunas palabras son antiguas y no se traducen. No hace falta. El cuerpo entiende patrones aunque la mente no conozca las letras. La voz, el tambor y la sonaja tejen un pulso que ordena. A veces el proceso pide confesión.
no una lista de culpas, sino una verdad pequeña que el enfermo ha masticado en silencio. Te enojaste con tu hermano y lo callaste. Tomaste algo que no era tuyo. Te quedaste cuando debías irte. Dejaste de hablar cuando debiste decir basta. Decirlo no busca castigo, busca que el cuerpo deje de apretar. La vergüenza se pega a los músculos como barro húmedo. El canto, el humo y la palabra la aflojan. Luego vienen las manos. No es masaje de manual. Es presión lenta en el pecho para invitar al aire. Una palma tibia en la nuca para que el cuello recuerde ceder. Un toque en la frente para avisarle a la mente que puede descansar. El hombre medicina no estira, convence. Le recuerda al cuerpo su propio camino. La comunidad entra y sale sin ruido. Una tía rellena la jarra. Un primo trae leña. Un vecino se sienta cerca y deja que su respiración marque compás junto al tambor. Si llega un niño, se le pide agitar la sonaja 3 veces y luego se le manda a dormir. No es juego, es enseñanza de pertenencia. La noche cae y nadie mira reloj. Miden el paso por el cansancio de la voz, por la altura de la luna y por el olor del humo. Cuando el cuerpo se suelta, cuando los hombros caen, cuando la mandíbula deja de morder la pena, todos lo notan sin decirlo. En el cierre, el cuadro vuelve a la tierra y el fuego se reduce a brasa. El hombre medicina ofrece agua y silencio. Se agradece a los vientos, a los guardianes y a los presentes. Se comparte un bocado sencillo, maíz, carne seca o un caldo leve. Comer juntos amarra lo logrado. Antes de irse, el paciente recibe una recomendación: beber cierta infusión 3 amaneceres, evitar discusiones una semana, visitar a un pariente con quien no habla, caminar despacio hacia el este al salir el sol. Esas indicaciones no son capricho, son parte del remedio, puntadas finales para que el tejido no se deshaga. El amanecer siguiente suele traer señales: un sueño más claro, una molestia que se mueve, un apetito que regresa. No se interpreta todo, se observa. La curación, en la mirada apache, no es línea recta. Es espiral que pasa por los mismos puntos desde alturas distintas. Hoy, el dolor baja, mañana sube, pasado se queda quieto. Lo importante es que la espiral se abra y no se cierre. Si se cierra, se convoca otra vez a la comunidad y se repite el proceso con paciencia. Nadie queda fuera por tardar. También hay ceremonias para proteger antes de que la enfermedad llegue. Se bendicen casas nuevas con humo y harina de maíz. Se cantan plegarias antes de viajes largos y se atan pequeños paquetes de hierbas a las cunas para que el sueño de los bebés no se lleve sustos. A los jóvenes que van a casar se les unta polen en la frente para que vean con claridad y respeten lo que van a tomar. A las madres recientes se les cubre el cabello y se les canta suave mientras beben té tibio, recordándoles que su fuerza está sostenida por muchas manos y que pueden pedir ayuda sin vergüenza. La enfermedad que llega de golpe, como un accidente, se atiende con la misma red. Se limpia la sangre, sí, pero también se limpia el miedo. Se entonan cantos que afirman que el cuerpo recuerda cómo cerrarse, que la piel sabe juntar sus bordes, que el corazón reconoce su ritmo aunque lo haya perdido un momento. Esa confianza no es ingenuidad, es entrenamiento de generaciones. Cuando un pueblo repite que el cuerpo y la tierra son aliados, el cuerpo y la tierra actúan como aliados. En todo esto, el hombre medicina no brilla en solitario. Es nodo, no eje. Si falta, la ceremonia continúa bajo la guía de otro o de la comunidad. La autoridad no es una silla, es un servicio. Quien aprende empieza por preparar el lugar, por escuchar sin interrumpir y por cargar agua. El conocimiento llega con las faenas. La memoria de canciones se cose con mañanas frías y noches largas. Nadie se gradúa, nadie termina. Solo se sigue aprendiendo a escuchar. El prestigio no se declara, se demuestra cuidando.
Ese es el pulso de una sanación que no separa cuerpo de tierra ni individuo de comunidad. Un pulso que sabe que cada dolor pide su propio ritmo y que la prisa rara vez ayuda. Un pulso que, cuando encuentra silencio, deja espacio para que la salud regrese por su propio pie. Así se cierra el círculo, no con ruido sino con aliento. Y el aliento, si encuentra lugar, vuelve a hacerse canto. En muchas comunidades apache, la curación se entiende también como aprendizaje del ciclo de la vida. Por eso, los ritos de paso no están separados de la medicina. La contienen. La danza del amanecer, por ejemplo, marca el tránsito de niña a mujer, y es a la vez celebración y terapia del espíritu. Dura varios días. Desde antes del alba, los cantos invocan la fuerza de la luz naciente para ordenar pensamientos y emociones. La joven corre hacia el este. Toca la tierra con las manos. Recibe polen en la coronilla y en las palmas. Bebe tragos pequeños de agua limpia y escucha historias que la ligan con ancestros y con la tierra. No se la aísla, se la rodea. Mujeres mayores la preparan con consejos sobre el cuidado del cuerpo, sobre la importancia de pedir ayuda y sobre cómo sostener a otros cuando les toque. Los hombres acompañan con tambor y con silencio atento. El pueblo entero participa porque el bienestar de una mujer joven es el bienestar de todos. Quien observa de cerca entiende que la salud no es ausencia de dolor, es pertenencia. La medicina cotidiana se parece a esa danza en miniatura. Hay un amanecer simbólico en cada inicio de proceso, una mirada al este en cada decisión. Antes de un viaje, se sopla sobre el agua y se agradece al viento que empuja. Antes de una cacería, se promete no tomar más de lo necesario. En un nacimiento, se canta para la madre y para el recién llegado, recordando que ambos cruzan un umbral entre mundos. En un duelo, se enciende un fuego discreto que recuerda a la familia que todavía hay calor disponible. Estas prácticas no requieren grandes despliegues. Son hilos finos que mantienen unido el tejido. Las mujeres tienen un papel central como cuidadoras, parteras, guardianas de cantos suaves y de recetas de cocina que alimentan a la vez el cuerpo y el ánimo. Preparan caldos que desinflaman, tés que calman, panes que devuelven fuerza después de una enfermedad. Ensayan, como quien afina una canción, el punto exacto de calor y de sal para que el apetito regrese. Enseñan a las niñas a reconocer plantas útiles y a pedir permiso antes de cortar una rama. Enseñan a los niños que la fortaleza no es apretar los dientes, sino sostener la mirada y decir, aquí estoy cuando alguien sufre. La educación es medicina preventiva. El respeto por los mayores es otra pieza de salud. No como imposición, sino como reconocimiento de experiencia. Un abuelo sabe dónde está la sombra buena a la hora del calor, qué camino evita el barranco y qué palabra abre una puerta cerrada desde hace años. Su consejo evita accidentes, su presencia calma. Escucharlo es ahorrar dolor. Por eso, cuando hay decisiones importantes, no se corre a resolver en soledad. Se consulta. La consulta reduce la probabilidad de herir a otros sin querer, y con eso, disminuye dolencias que nacen de la culpa o del orgullo. La risa también forma parte del botiquín, no como burla, sino como ligereza consciente. Después de una ceremonia pesada, alguien cuenta una historia graciosa y el cuerpo suelta aire, el humor reacomoda. Un niño hace un comentario fuera de libreto, y todos recuerdan que la vida, aún en medio de la dificultad, se mueve. Esa risa no niega el dolor, lo vuelve soportable. Es medicina del ánimo y, por extensión, del cuerpo. Hay, claro, límites y responsabilidades. La medicina apache no promete milagros instantáneos. No culpa a nadie por enfermar. No vende atajos. Pide constancia. Pide volver al canto cuando la mente se dispersa. Pide tomar el té aunque amargue. Pide pedir perdón y perdonar aunque cueste.
Pide dormir a la hora adecuada y quitarse del sol cuando ya no ayuda. Pide caminar y escuchar el propio pulso sin engaño. Es exigente porque respeta al cuerpo. No lo engaña con brillo. Lo acompaña con disciplina. Cuando llegan influencias externas que hieren la red, la respuesta no es cerrarse, es fortalecer la propia casa. Se multiplica la enseñanza de lengua, de historias y de cantos. Se siembran huertos, se limpian arroyos, se recuerdan rutas antiguas. Se llama a quienes viven lejos para que traigan su voz a las ceremonias. Se hacen reuniones donde los jóvenes preguntan sin miedo y los mayores responden con paciencia. Se tejen redes con otros pueblos que comparten la idea de que la salud es colectiva. Así, la medicina no se vuelve reliquia, se mantiene viva en el uso. La ética de cuidado se extiende a quienes llegan de fuera. Un visitante enfermo no se deja a su suerte. Se le ofrece agua, sombra, sopa, silencio. Se le explica que algunas cosas no se fotografían, no por secreto sino por respeto. Se le pide que no deje basura, que no rompa ramas, que camine con atención. Si escucha, aprende que cuidar el lugar que pisa es cuidar su propia respiración. Si no escucha, al menos ha visto una manera distinta de estar en el mundo. Y cuando toca despedir a alguien, la medicina acompaña sin promesas vacías. Se canta bajo, se vela sin estridencia, se consuela a los niños nombrando el amor, no ocultándolo. Se recuerda que el dolor es señal de conexión y que con el tiempo esa señal se vuelve camino de gratitud. No se apura el proceso. Se le pone al lado un cuenco de agua, una manta y una silla. La vida sigue, sí, pero no atropella. Camina con el que duele para que no se quede atrás. Ese, al final, es el principio que sostiene todo. Nadie sana solo, nadie carga solo, nadie celebra solo. Donde hay compañía atenta, la salud encuentra por dónde volver. El aprendizaje del hombre medicina comienza mucho antes de cantar en una ceremonia. Empieza en silencio, cargando agua, escuchando sin interrumpir, mirando cómo el mayor toma una hoja entre los dedos y reconoce por el olor si es la que busca. Durante años el aprendiz observa cómo se mide el tiempo por el color del cielo y por el frío del suelo, cómo se eligen las raíces más gruesas en invierno y las flores más jóvenes al inicio del verano, cómo se pide permiso a la planta antes de cortarla y se deja una ofrenda pequeña, un pellizco de harina de maíz o unas palabras dichas bajito. No hay atajos. La memoria se entrena de madrugada, repitiendo versos hasta que el aliento lo sabe sin pensar. Cada canto lleva su ritmo y su tono, y cada error puede vaciar de fuerza un gesto bien intencionado. Por eso la paciencia es parte del remedio desde el primer día. Algunos son llamados por un sueño, otros por una enfermedad de la que regresaron distintos, como si hubieran cruzado una frontera y vuelto con luz en las manos. Ese llamado no se convierte en permiso automático. Los mayores prueban al aprendiz, no con exámenes escritos, sino con tareas que revelan carácter. Cuidar un fuego toda la noche sin quedarse dormido. Encontrar el regreso al campamento en medio de un cielo nublado. Recordar una lista de plantas solo por su olor. Pedir ayuda cuando la necesita en vez de fingir que puede solo. El que comprende que la medicina no es lucirse sino servir, da el paso siguiente. El orgullo no cura, confunde. La recolección es lección constante. La salvia limpia la casa y la mente. El enebro acompaña al estómago, alivia gases y asienta ánimos. La yuca da jabón, champú y cataplasmas para heridas. La corteza amarga de ciertos árboles apoya al hígado cansado y la flor pequeña de otras plantas baja la fiebre de un niño sin apagarle la mirada. El remedio nunca viaja solo, viene con canciones, con humo, con agua y con pausa. El aprendiz aprende a combinar sabores para que el paciente no rechace la taza. Aprende a templar el metal del cuchillo para que no lastime al cortar raíces.
Aprende a leer el cielo para decidir si conviene salir de casa o quedarse resguardado, porque nadie sana si se expone al peligro por capricho. La comunidad espera de su hombre medicina más que curaciones. Espera bendiciones antes de un viaje largo, palabras de protección antes de una partida a la guerra, presencia en los nacimientos y serenidad en los duelos. Espera consejo cuando dos familias ya no se hablan y el enojo empieza a enfermar a los niños. En esos casos, la medicina puede ser un acuerdo de paz, un intercambio de regalos modestos, una disculpa pública. La salud no cabe en un frasco, vive en la forma en que la gente se mira y se habla. Cuando la palabra se vuelve piedra, el cuerpo la carga. Cuando la palabra se aligera, el cuerpo respira. También hay fracasos. A veces la fiebre no baja, la herida no cierra, el duelo no se suaviza. El hombre medicina conoce ese peso, no lo oculta, lo pone en el centro del círculo y vuelve a empezar. Revisa el canto, cambia la mezcla, pide ayuda a otro mayor. La autoridad aquí se mide en humildad, en la capacidad de decir no sé aún o necesito otra voz. Nadie es dueño de la medicina. La medicina es camino compartido. Por eso, cuando el dolor persiste, la comunidad rodea al enfermo con más cuidado, no con reproches. Nadie se mejora por vergüenza, se mejora por compañía. La interpretación de los sueños forma parte del oficio. Un río turbio en la noche puede indicar que la conversación pendiente hay que aclararla antes de que el remedio haga efecto. Un ave que canta de espaldas al sol puede señalar que la persona evita mirar lo que le asusta. Un ciervo que camina sin dejar huellas puede recordar que el paso cuidadoso no daña el suelo ni el propio corazón. No se fuerza un significado. Se busca el hilo que hace sentido con la historia del enfermo. El sueño no manda, orienta. Y el hombre medicina no impone, propone. En los días de viento, se aconseja cerrar rendijas con mantas y encender fuego pequeño para que la casa no se llene de voces ajenas. En los días de calor se recomienda sombra amplia, agua fresca y sal esparcida con la mano sobre el umbral, para que el cansancio no se convierta en irritación. Después de una discusión, se pide barrer la casa de adentro hacia afuera, rociar con infusión de flores y dejar los cuencos boca abajo durante la noche, para que no se junten los restos de palabras duras. En una casa nueva se traza un círculo de harina de maíz, se canta y se camina por dentro en sentido del sol, como diciéndole al espacio, aquí habrá cuidado. Estas indicaciones parecen pequeñas, pero sostienen la salud cotidiana, como las costuras sostienen una manta. El aprendizaje también enseña límites. El hombre medicina no toca lo que no entiende. Si un hueso está roto de forma complicada, se busca a quien sabe enderezar y entablillar. Si una herida necesita puntadas, se llama a manos firmes que sepan cerrar. Si llega una enfermedad nueva, se observa, se pregunta, se prueba con prudencia. El saber tradicional no se cierra a lo que puede ayudar, pero lo somete a su ética. Nada de lo que cure puede romper la relación con la tierra o con la comunidad. Un remedio que sana hoy a costa de herir mañana la tierra no se acepta. Es mejor tardar con respeto que apurarse dañando. Las estaciones dictan ritmos de cuidado. En primavera se limpian canales, se airean casas y se hacen ceremonias de germinación, recordando que el cuerpo también necesita espacio para brotar. En verano se guardan hierbas, se secan frutos y se enseña a los niños a reconocer huellas, porque aprender rutas reduce pérdidas y con eso reduce dolores innecesarios. En otoño se agradece lo recibido y se reparte lo que sobra para que el invierno no encuentre a nadie sin sopa. En invierno se cuentan historias, se refuerzan cantos y se curan nostalgias con compañía. La salud sigue ese calendario. Nadie exige al cuerpo flores en pleno frío ni quietud en el pleno verdor. Ajustar el paso a la estación es parte de la medicina. El oficio pide también cuidar la propia energía.
El hombre medicina se limpia después de cada ceremonia, no por miedo sino para no llevarse a casa lo que no le pertenece. Lava sus manos con agua y polen. Reza palabras cortas. Duerme lo suficiente. Come sencillo. Camina despacio al amanecer para que la mente ordene su mesa. Si no se cuida, su palabra se apaga y su escucha se llena de ruido. Un cuidador agotado ve menos, oye menos, entiende menos. Por eso enseña a otros, para no cargar solo, la red sana cuando se multiplica. Cuando llega alguien de lejos con preguntas, se le ofrece asiento y agua. Se le explica que hay cantos que no se repiten fuera de su tiempo y dibujos que no se copian porque su fuerza está en nacer y morir en la ceremonia. No es secretismo, es respeto por el lugar de cada cosa. Se le muestra, en cambio, lo que sí puede llevarse. La forma de dar las gracias, de pisar con cuidado, de hablar sin herir, de compartir el pan. Esa transferencia es medicina también. Un visitante que aprende a cuidar el lugar que pisa contribuye a la salud del sitio del que viene. De esta manera, el aprendizaje no termina nunca. Cada enfermo trae una lección, cada estación trae otra. Cada silencio enseña algo. El canto cambia apenas con los años, no en la letra, sino en la profundidad con que se canta. La mano se vuelve más precisa, no por fuerza, sino por escucha. Y la comunidad, que conoce ese esfuerzo, sostiene a su hombre medicina como él la sostiene a ella. Es un intercambio que no se firma en papel. Se renueva en cada amanecer cuando el primer pájaro canta y alguien, en alguna casa, recuerda que la salud empieza por despertar con respeto. Con el tiempo, muchas comunidades apache han sostenido su medicina en medio de cambios bruscos. La tierra se fragmentó, las rutas antiguas se cortaron, y los ritmos tradicionales tuvieron que encajar en relojes ajenos. Aún así, el pulso de la sanación persiste. Se adapta sin perder raíz. Un canto hoy puede oírse junto al pitido de una máquina en una clínica. Una infusión puede viajar en un termo hasta una sala donde un familiar espera noticias. Una oración puede compartirse por teléfono cuando la distancia obliga. La medicina no vive en un museo, vive donde vive la gente. Ese sostén incluye el cuidado de la lengua. Las palabras de los cantos no son adorno, son caminos. Cuando se pierden, se estrechan las veredas por las que el espíritu regresa a casa. Por eso se enseña a los niños a nombrar montes, ríos y vientos en su idioma. No es solo identidad, es salud. Un cuerpo que puede llamar por su nombre a lo que ama encuentra más fácil el aliento cuando el dolor aprieta. Recuperar vocablos es recuperar maneras de respirar. Cada vez que un mayor enseña una palabra antigua a un niño, le entrega también una brújula. El respeto guía también el intercambio con quienes buscan aprender desde fuera. No todo se puede traducir ni todo se debe copiar. Algunas ceremonias necesitan su lengua, su suelo y su cielo para tener sentido, pero hay principios que viajan sin perder fuerza. Caminar con atención, dar gracias antes de tomar, cuidar el agua como si fuera pariente, escuchar a los mayores y no avergonzarse de pedir ayuda, sostener a las madres y a los recién nacidos con comida, calor y silencio amable, acompañar el duelo sin apurarlo. Esos gestos son medicina en cualquier lugar. Cuando un pueblo recuerda sus canciones, también recuerda sus límites. La medicina no es espectáculo. Un cuadro de arena no es decoración para colgar en una pared. Nace para ordenar y regresa a la tierra para no convertirse en mercancía. El aprendiz lo aprende pronto, que la belleza sirve a la vida y no al revés. Por eso, al terminar una ceremonia, nadie recoge puñados de arena como recuerdo. El mejor resto es el pecho que vuelve a llenarse y la mesa donde la familia come junta con ánimo tranquilo. Lo que se atesora no cabe en la mano. Se nota en el paso. La medicina comunitaria no niega la ciencia moderna. La acompaña. Un vendaje firme evita infección.
Un antibiótico bien usado salva vidas. Un diagnóstico temprano abre oportunidades. Y al mismo tiempo, un coro que sostiene, una casa ventilada, una comida hecha con cariño y una disculpa a tiempo hacen su parte. No hay competencia entre cuidados cuando todos miran en la misma dirección. El objetivo es el mismo, que la persona vuelva a su sitio en el tejido sin dolor que la aparte de los suyos. Donde la técnica no alcanza, la comunidad extiende la mano. Donde la comunidad se agota, la técnica alivia. Juntas sostienen. Queda, al final, una lección sencilla que atraviesa todo. La salud no es un trofeo, es un ritmo. Se sostiene día a día con actos pequeños que parecen insignificantes y, sin embargo, mueven montañas que no vemos. Barrer la casa después de una discusión. Dejar agua a la puerta para el visitante. No tomar más plantas de las que harán falta. Nombrar en voz alta lo que duele para que no haga nido en silencio. Cantar en la mañana aunque la voz salga áspera. Sentarse con quien sufre aunque no sepamos qué decir. Esa constancia teje futuro. Si miras con calma, la misma enseñanza respira en otros paisajes. Madres medievales que sobrevivieron gracias a manos firmes y compañía terca. Familias victorianas que hallaron alivio en la orilla del mar a un ritmo más lento que el de la fábrica. Pueblos que curan recordando que la tierra es pariente. En todos los casos, el cuidado compartido es la medicina más antigua y la más difícil, la que no cabe en frascos ni en vitrinas. Cuando algo se rompe, el remedio empieza en el nosotros, y cuando el nosotros se cuida, lo demás encuentra su sitio. Así cierra el canto, no con fuegos artificiales, sino con aire que entra y sale sin esfuerzo, con pasos más lentos y firmes, con una mesa servida y sillas suficientes, con un amanecer que vuelve a ser comienzo y no peso, con la certeza de que el equilibrio no es un punto inmóvil, es una danza que se aprende juntos, una y otra vez, hasta que el cuerpo, la casa y la tierra suenan al unísono.